Historias y relatos fantásticos. Mila caminaba lentamente tras las alpacas y las ovejas que pastaban en la inmensidad de la planicie andina, con los ichus meciéndose al compás del viento. Los perros hacían su trabajo por ella, cuidando el rebaño, mientras su mirada se perdía en la distancia. Su mente estaba lejos, atrapada en recuerdos que no la dejaban en paz. Los ojos cansados de tanto llorar eran testigos de su pena. «Quiero estar sola», le había dicho a su padre con firmeza, después de que Fernando, su prometido, con quien faltaba solo un mes para casarse, muriera en un accidente. Esa frase, dicha con un dolor que no permitía discusión, selló su destino en las alturas. Sus padres, incapaces de consolarla, habían confiado en los perros para cuidarla en aquel paraje muy remoto y muy lejos del pueblo de Mantay. El cielo amplio y despejado no aliviaba su pesar, y cada paso tras los animales era un eco de su tristeza. Mila había buscado refugio en la soledad de la estancia, lejos del pueblo de Mantay, esperando que la distancia la ayudara a encontrar la paz. Sin embargo, el silencio de las montañas solo amplificaba su dolor, mientras los recuerdos de Fernando seguían vivos en su corazón. Perdóname. Cuento tradicional. Adaptación de Silvestre Suyo. La estancia, rodeada de una planicie interminable cubierta de ichu y pasto andino, se había convertido en el refugio de Mila. Cada día comenzaba igual. Las primeras luces del alba iluminaban la humilde casa de piedra y el techo de paja, y el gélido aire de la montaña acariciaba su rostro. Con una manta sobre los hombros salía a revisar el ganado, llamas y alpacas que pasían tranquilas bajo la atenta vigilancia de los perros. A pesar de su rutina, la joven se movía como un espectro. Su cuerpo realizaba las tareas necesarias, pero su mente permanecía ausente, atrapada en recuerdos que no cesaban de atormentarla. Pensaba en Fernando, en su risa, en sus promesas de amor eterno, en los sueños de un futuro que la muerte había truncado de golpe. A veces, al ver el horizonte, creía ver su silueta entre las lomas, pero al parpadear, el espejismo se desvanecía. Las tardes pasaban en un ritmo monótono, con los animales desplazándose de un lado a otro, guiados por los perros que parecían comprender su soledad y la dejaban en paz. Pero eran las noches las que comenzaban a inquietarla. Un mes después de su llegada a la estancia, los ladridos de los perros rompieron la calma nocturna. Primero aislados y lejanos, luego más frecuentes y persistentes. Mila intentaba ignorarlos, cerrando los ojos con fuerza bajo las mantas de lana. Son solo zorros, o tal vez algún puma, pensaba tratando de convencerse. Pero algo en esos ladridos era distinto, casi urgente. A veces parecía que los animales ladraban algo invisible en la penumbra, como si desafiaran una presencia que ella no podía ver. Una noche, incapaz de soportar más la inquietud, Mila salió de la casa. El frío cortaba su piel y el viento susurraba entre los ichus. Los perros ladraban hacia las sombras, pero cuando ella intentaba mirar, no encontraba nada. Permaneció ahí por un rato, rodeada por el sonido del viento y los ecos de los ladridos, hasta que, agotada, volvió a refugiarse en su lecho. Esa noche
El sueño fue escaso y por primera vez Mila sintió que la soledad que había buscado con tanto ahínco comenzaba a pesarle más de lo que había imaginado. La estancia ya no le parecía solo un lugar aislado, sino un escenario de algo desconocido que comenzaba a acechar desde las sombras. Las noches en la estancia ganadera se habían convertido en una prueba para Mila. Los ladridos de los perros continuaban incesantemente, como si algo los perturbara desde la oscuridad. Cada noche parecía ser más intensa que la anterior. Los sonidos antes lejanos ahora parecían acercarse, rodeando la casa de piedra y techo de paja. Mila intentaba convencerse de que eran solo animales salvajes que rondaban en busca de presas. Quizás zorros, quizás un puma. Pensaba, pero algo en la forma en que los perros ladraban la inquietaba. No era el tono habitual de advertencia o agresión. Había algo diferente, como si estuvieran alertando de una presencia invisible. Una noche, incapaz de soportar la tensión, decidió investigar. Se cubrió con una gruesa manta de lana y salió al frío. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los ichus danzaran como sombras vivientes bajo la tenue luz de la luna. Los perros ladraban con intensidad, dirigidos hacia un punto en la distancia entre las lomas. Mila siguió su mirada, pero no logró distinguir nada en la penumbra. Caminó unos pasos, sintiendo el crujido del suelo bajo sus pies y el latir acelerado de su corazón. Se detuvo junto a una roca grande, observando fijamente el horizonte. Las sombras parecían moverse con el viento, jugando con su mente cansada. ¿Qué es lo que ven?, murmuró, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Tras unos minutos de espera, en los que los ladridos no cesaron, decidió regresar. Nada había allí, o al menos eso intentó convencerse. Los perros, sin embargo, permanecieron inquietos toda la noche, vigilando las sombras como si esperaran algo. Esa madrugada, cuando el primer rayo de sol iluminó la planicie, Mila apenas había dormido mientras observaba a los animales pastar en la distancia. Sintió que algo había cambiado. La estancia que antes había sido su refugio, ahora le pareció un lugar lleno de secretos y preguntas sin respuesta. Era una tarde tranquila, con el cielo pintado de tonos naranjas y rosados que anunciaban el fin del día. Mila, ensimismada en sus pensamientos, decidió alejarse de sus animales y pasear por los amplios paisajes que rodeaban la estancia. Los perros vigilaban el rebaño, permitiéndole perderse en la inmensidad del horizonte. De repente, algo blanco llamó su atención entre los ichus, allá, casi al perderse tras una loma. Era una figura que desapareció tan rápidamente como había aparecido. Intrigada, Mila comenzó a correr. Su corazón latía con fuerza. Al llegar a la cima de la loma, se detuvo de golpe. Frente a ella, a pocos metros, estaba Andrés. Sí, era Andrés, un joven de su propio pueblo, alguien a quien apenas había conocido. Pero algo estaba mal. Andrés estaba vestido con aquellas ropas de muerto, una mortaja blanca y sucia que le cubría el cuerpo. Su rostro, pálido y claro, parecía cargado de dolor. Mila quedó paralizada. 1000 pensamientos cruzaron por su mente. ¿Era acaso un condenado? ¿Acaso los condenados no solo eran mitos? ¿O acaso Andrés realmente había muerto? ¿Acaso era esto una broma cruel?
Con esfuerzo trató de calmarse. ¿Andrés?, preguntó con voz temblorosa. El joven la miró, sus ojos estaban llenos de tristeza, y dijo: Mila, perdóname. Su voz tenía un tono macabro, un eco que parecía venir de otro mundo. Mila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Perdonarte? ¿De qué hablas?, replicó, tratando de convencerse de que esto era real, normal. Andrés no respondió. Lentamente sacó una cadenita con un relicario y la colocó sobre una piedra frente a ella. Luego retrocedió unos pasos, como invitándola a tomarlo. Mila, temblando, se acercó al relicario. Cuando lo abrió, sus ojos se agrandaron de asombro. Dentro estaba la foto de ella misma. «¡Esto es mío!», gritó. Su voz se rompía en el silencio de la tarde. «¿Por qué lo tienes?», exigió mientras las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos. Andrés bajó la cabeza y, con una voz cargada de pesar, volvió a repetir: «Perdóname, perdóname, por favor». Su tono era suplicante, desesperado, como si cada palabra fuera una súplica, salida desde lo más profundo de su ser. Mila sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, incapaz de soportar la tensión. Cayó al piso, sentada y sin fuerzas para moverse. Fue en ese instante cuando los perros llegaron, ladrando con furia. Detectaron algo que Mila no podía ver del todo y se lanzaron hacia Andrés. Este dio un paso atrás, con su rostro deformado por el dolor, y comenzó a retroceder. «Perdóname, perdóname, perdóname», gritó una vez más, antes de desaparecer tras las lomas, dejando un eco macabro que se perdió en la planicie. Mila permaneció allí, temblando, con el relicario en las manos y una pregunta que resonaba en su mente. ¿Qué acababa de presenciar? Cuando finalmente reunió fuerzas para levantarse, los perros la rodearon, inquietos pero fieles. Regresó a la casa con la cadenita apretada contra su pecho, sintiéndose atrapada entre el miedo y la incertidumbre. La noche cayó con un silencio inquietante sobre la estancia. Tras el aterrador encuentro con Andrés, Mila pasó horas en su lecho, incapaz de conciliar el sueño. La imagen de aquel rostro pálido y la voz que le pedía perdón se repetía una y otra vez en su mente, aferrada al relicario como si fuera un ancla en medio de su confusión y temor. Finalmente decidió que no podía quedarse callada. Debía de regresar al pueblo y contarle a su padre lo sucedido. Antes del amanecer, Mila preparó su manta con algo de agua y alimento. Dejó a los perros cuidando del rebaño y comenzó el largo descenso hacia el pueblo de Mantay. El frío de la mañana era intenso y el sol apenas asomaba tras las montañas cuando sintió que alguien la seguía. Un sonido lejano, como un susurro, la obligó a detenerse. Miró hacia atrás, pero no vio nada. «Es el viento», se dijo, tratando de calmarse. Sin embargo, a medida que avanzaba, el ambiente se tornaba más pesado. De repente, en una loma cercana, vio nuevamente la figura de Andrés. Esta vez no estaba tan lejos. Andrés caminaba paralelo a ella, a una distancia suficiente para ser visible, pero sin acercarse.
Mila sintió el escalofrío recorrerle la espalda. ¡Vete!, gritó con aquella voz que resonaba en la planicie, pero Andrés no respondió, solo la miraba con esa expresión suplicante cargada de dolor. ¿Por qué no me dejas en paz?, gritó Mila una vez más, apretando el paso. Andrés continuó siguiéndola, manteniendo la distancia. Finalmente, al llegar al borde del valle, donde se divisaban las primeras casas del pueblo, la figura desapareció. Una hora más tarde, cuando Mila entraba apresurada a su hogar y llamó a su padre, las palabras se atropellaban entre sollozos y jadeos mientras le contaba lo sucedido. Su padre la escuchó en silencio, con el semblante endurecido. Cuando Mila le mostró el relicario, él lo tomó entre sus manos y reconoció la foto. Mila, dijo con voz grave, no te asustes, pero en realidad Andrés murió poco después de que te marcharas a los altos hacia la estancia. Se emborrachó un día y amaneció muerto en su casa. Mila, aterrorizada, retrocedió un paso sintiendo que las piernas le fallaban. Había intentado convencerse de que todo era una broma cruel, pero ahora la realidad la golpeaba con fuerza. Andrés estaba muerto y sin embargo lo había visto frente a ella, a pocos metros. Su padre, consciente de la gravedad de la situación, no perdió tiempo. «Esto no puede quedar así», dijo. Envió mensajeros a los pueblos vecinos para convocar a los yachaj y kawaj, brujos, hechiceros y curanderos, todos sabios, capaces de interpretar los secretos de la hoja de coca y los misterios. La noticia se extendió rápidamente y para cuando la noche cubrió Mantay, la casa estaba llena de hombres y mujeres que habían llegado para participar en el ritual. La atmósfera era densa, cargada de misterio. Las hojas de coca fueron colocadas en una manta en el piso y los yachaj comenzaron a recitar oraciones en voz baja, sentadas alrededor de las hojas de coca y unas cuantas velas encendidas en el suelo, invocando a los apus y los espíritus ancestrales. La habitación estaba iluminada solo por velas, cuyos titilantes reflejos parecían dar vida a las sombras en las paredes. Mila y su padre observaban en silencio, sin entender del todo lo que ocurría, pero sintiendo la tensión en el aire. Los curanderos, hechiceros, brujos, yachaj o kawaj miraban las hojas caer y discutían en susurros. Cada vez que uno daba una interpretación, el resto asentía o refutaba, haciendo preguntas que parecían destinadas más a los espíritus que a los presentes. La ceremonia se extendió durante horas, hasta que alrededor de las 3 de la mañana, uno de los yachaj levantó la mano para imponer silencio. Su voz era firme y solemne cuando dijo: «Las hojas de coca nos hablan. Andrés está condenado. Cometió un acto horrible, terrible. Mató al prometido de Mila por celos, porque la amaba en secreto y no podía soportar verla con otro. Sí, eso es lo que nos dice la hoja de coca. Lo empujó al barranco». «Sí, sí dice, ¿verdad?», los otros respondieron. «En efecto, lo encontraron en un barranco, el cadáver de tu prometido, ¿verdad?». Mila solo
asintió con la cabeza. Ahora, Andrés está atrapado entre este mundo y el otro, vagando por su pecado. Mila sintió que el aire se le escapaba del pecho. Su padre, con el rostro endurecido, apretó los labios sin decir nada. El Yachaj continuó. El castigo de Andrés solo puede terminar si Mila lo perdona, pero de corazón. Solo así podrá descansar en paz. Pero mientras no tenga su perdón, seguirá vagando, incapaz de avanzar, atado a este lugar. Uno de los brujos, con voz pausada, agregó: no puede causarte daño, Mila. No tiene poder sobre ti. Solo te busca porque sabe que eres la única que puede liberarlo. Pero si no lo haces, su tormento será eterno. Las palabras resonaron en el silencio de la noche, llenando la habitación con una tensión casi palpable. Mila apretó el relicario contra su pecho, sintiendo una mezcla de miedo, rabia y compasión. Sabía que las decisiones que tomaría en los días siguientes marcaría el destino de Andrés y también el suyo propio. Mila había vuelto a la estancia después de aquella noche de revelaciones. El silencio de las alturas, que antes había sido su refugio, ahora le pesaba como una carga. Cada tarde, al caer el sol, salía con el relicario colgado del cuello, sintiendo el aire helado que bajaba de las montañas. El primer encuentro con Andrés, después del ritual, ocurrió 2 días después. Estaba revisando el rebaño cuando lo vio aparecer a lo lejos, entre los ichus. Su figura era inconfundible, la mortaja blanca ondeando con el viento y ese rostro lleno de dolor que le había perseguido en sus sueños. ¡Perdóname!, gritó Andrés desde la distancia, mientras se acercaba con aquella voz que parecía salir de una grieta profunda en la tierra. Mila se detuvo, sintiendo su corazón latir con fuerza. Sabía que no debía escapar. Lo miró fijamente. Sus manos estaban temblorosas, aferrándose al relicario. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me quitaste a Fernando?, gritó con aquella voz cargada de rabia y tristeza. Andrés bajó la cabeza, dio un paso hacia ella y luego se detuvo arrodillándose en el suelo. Sus manos temblorosas se unieron como en una oración desesperada. «Perdóname, perdóname», repitió con un tono suplicante. Mila dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. Sabía lo que los Yachaj habían dicho. No podía hacerle daño, pero su presencia la aterrorizaba. Las palabras de Andrés, aunque pocas, parecían perforar su corazón. Desde aquella vez, cada tarde, Andrés aparecía, siempre a una distancia prudente, siempre con la misma súplica, pidiendo perdón. Mila, en su rabia, comenzó a abusar de su poder sobre él. En ocasiones lo enfrentaba con piedras en la mano, lanzándolas con fuerza, mientras gritaba: «¡Sufre, Andrés! ¡Sufre! Como yo sufrí». Cuando una piedra lo alcanzaba, Andrés gritaba de dolor, un lamento que resonaba en las montañas. Retrocedía unos pasos, esquivando como podía,
pero nunca huía completamente. Siempre volvía a su lugar, arrodillándose nuevamente y repitiendo: perdóname, perdóname, por favor. En otras circunstancias, Mila soltaba a los perros, que se lanzaban tras él con furia. Andrés corría entre los ichus, evitando las mordidas, escapando de los perros. Pero nunca se defendía. Desde la distancia, Mila gritaba: «¡Sufrirás una eternidad! ¡Sufre! ¡Sufre, maldito!». Andrés, al escapar de los perros, se detenía a lo lejos. Su figura encorvada por el dolor siempre volvía, arrodillándose una vez más, con su mirada llena de pena y su voz quebrada: «Perdóname, perdóname». Por las noches, Mila abrazaba su relicario y recordaba a Fernando. Su amor por él seguía intacto. Y pensar en perdonar al hombre que lo había matado le parecía una traición. La lucha interna de Mila se intensificaba con cada encuentro. Había momentos en los que se sentía fuerte, disfrutando de la venganza, y otros en los que la culpa comenzaba a germinar en su corazón. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las piedras y los perros dormían cerca de la puerta, Mila comenzó a preguntarse si el perdón era realmente la llave para liberarlo o para liberarse a sí misma. Cada tarde, cuando el sol se deslizaba tras las montañas, Mila se adentraba en la vasta planicie, alejándose de los perros y del rebaño. Llevaba consigo el relicario colgado al cuello, como un recordatorio constante de su dolor. Los encuentros con Andrés ya no eran una sorpresa. Habían adquirido una rutina, pero angustiante familiaridad. Un día, Mila lo vio aparecer mientras estaba sentada sobre una roca. Andrés, siempre vestido con su mortaja blanca, caminaba lentamente hacia ella, arrastrando los pies sobre el suelo polvoriento. Cuando estuvo a unos metros, se arrodilló con las manos juntas y la mirada clavada en el suelo. «Perdóname, por favor, perdóname», repetía constantemente con aquella voz quebrada, cargada de sufrimiento. Mila lo observó en silencio. Su mirada estaba perdida en el horizonte. El viento agitaba su cabello mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Tras un largo silencio, ella comenzó a hablar. «¿Sabes? Fernando y yo teníamos planes. Queríamos una casa en el pueblo, rodeada de flores. Queríamos tener unos cuantos hijos que corrieran libres en el campo. ¿Sabes lo que hiciste? Me quitaste todo. Y todo eso por tu culpa». Andrés levantó ligeramente la mirada, pero su expresión era la misma: dolor y arrepentimiento. No podía responder, solo repitió como una línea grabada de su condena: «Perdóname, perdóname». La rabia de Mila creció como una tormenta. Se levantó de golpe, tomó una piedra cercana y la lanzó con fuerza. La piedra golpeó el rostro de Andrés, que dejó escapar un grito lastimero mientras se llevaba las manos a la cara. «¡Maldito seas! ¡Sufre como yo sufro!», gritó Mila. Su voz se quebraba entre el dolor y la furia. Andrés retrocedió unos pasos, pero no huyó. Se arrodilló nuevamente y con la voz rota volvió a suplicar: «Perdóname». En otra ocasión, Mila
se sentó frente a Andrés, con las piernas cruzadas. Lo observó detenidamente mientras él permanecía arrodillado, inmóvil. Había algo en su rostro que le inquietaba profundamente. Los ojos hundidos y llenos de angustia, la mirada como si cada palabra suya lo atravesara. ¿Sabes lo que más me duele? Y a pesar de todo, yo también estoy atrapada. No solo te condenaste a ti, Andrés, me condenaste a mí también. Andrés no dijo nada más. Permaneció en silencio. Su figura estaba encorvada por la culpa y el sufrimiento. Cuando Mila se levantó para marcharse, lo escuchó repetir su única frase como un eco que nunca se desvanecía. Perdóname, por favor. A veces Mila simplemente lo miraba sin decir nada. En esos momentos su rabia cedía ante un abismo de tristeza. Se quedaba inmóvil, con los ojos fijos en él, mientras Andrés seguía arrodillado, incapaz de moverse o de romper el silencio más allá de sus súplicas. Las tardes se volvieron interminables. Cada encuentro dejaba a Mila más agotada, más rota. Sentía que la distancia entre su corazón y el perdón era insalvable. Pero también sabía que la presencia de Andrés era un espejo de su propio sufrimiento. La soledad de las montañas ya no era un refugio, era una prisión. Con cada día que pasaba, la rabia de Mila creció como un fuego incontrolable. Los encuentros con Andrés, que al principio estaban llenos de tristeza y confusión, se convirtieron en una rutina cargada de odio y venganza. Cada tarde, al ver la figura del condenado aparecer entre los ichus, algo en ella se quebraba y explotaba al mismo tiempo. «Tú no mereces mi perdón, mereces sufrir 1000 veces», gritaba mientras lo perseguía con un látigo que había tomado del corral. Lo alzaba y lo descargaba sobre el aire, amenazando golpearlo. Andrés, con su mortaja blanca ondeando al viento, retrocedía lentamente. No se defendía, solo la miraba con esos ojos llenos de pena, el rostro marcado por el sufrimiento. Cuando Mila lograba alcanzarlo, descargaba el látigo contra su espalda o tomaba una piedra y la lanzaba con fuerza. «Esto es por Fernando. Esto es por todo lo que nos robaste. Maldito seas, Andrés, por toda la eternidad», le gritaba con los ojos encendidos de furia. Cada golpe que le daba, Andrés lo recibía con un gemido lastimero. Su voz, limitada por el castigo de su condena, solo repetía las mismas palabras. «Perdóname, perdóname, por favor». Pero sus súplicas no hacían mella en el corazón de Mila. En lugar de calmarla, la enfurecían más. Los perros, que solían a veces observar desde las distancias, permanecían en tender la tensión y ladraban furiosamente mientras Mila continuaba su ataque. Un día, al verlo arrodillado como siempre, Mila se abalanzó sobre él con una vara gruesa en las manos. «Levántate y enfrenta lo que hiciste. Deja de esconderte tras esa cara de lástima. Tú mataste a Fernando. Tú destruiste mi vida», gritó mientras golpeaba la tierra a su lado, haciendo que Andrés retrocediera tambaleante. El condenado se levantó lentamente. Sus movimientos eran torpes y cargados de dolor. Intentó alejarse, pero Mila lo siguió, lanzándole piedras y gritando insultos que se perdían en el eco de las montañas. «Vete, vete y sufre eternamente», gritó al final, cayendo de rodillas, exhausta por la rabia y el llanto.
Pero Andrés, como siempre, regresó. Se arrodilló a una distancia prudente, con la mirada fija en ella y su única frase resonando en el aire. Perdóname, perdóname, por favor. Así transcurrieron los días, semanas y meses. Cada tarde la misma escena se repetía. Mila lo enfrentaba con insultos, golpes y piedras, mientras Andrés soportaba la tormenta sin ofrecer resistencia. A pesar de su furia, algo en el fondo de Mila sabía que este ciclo no podía continuar para siempre. Y así fue, pasando un año, con el dolor transformándose en un peso insoportable que Mila llevaba consigo a cada encuentro. La rutina continuaba igual cada día. Mila enfrentaba a Andrés con una furia que había crecido hasta consumirla completamente. Sus gritos, insultos y golpes eran un intento desesperado por encontrar alivio a su propio sufrimiento. Pero Andrés, inquebrantable en su condena, regresaba cada tarde, arrodillándose ante ella con las mismas palabras. Perdón, perdóname, por favor. Aquella tarde el cielo se tiñó de un naranja intenso, como si las montañas mismas presintieran lo que estaba por suceder. Mila, esperando la llegada como siempre, había llevado consigo una soga que tenía en casa. La sostuvo con firmeza, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Cuando Andrés apareció entre los ichus y se arrodilló frente a ella, Mila actuó con rapidez. Con un movimiento certero, lanzó la soga hacia él, atrapándolo por el cuello. Andrés no ofreció resistencia. Podía romper la soga con facilidad, haber tirado de ella y lanzado a Mila lejos, pero no lo hizo. Su condena le impedía hacerle daño. Mila, con toda su fuerza, tiró de la cuerda. El peso de Andrés era liviano, como si su cuerpo estuviera vacío. Lo arrastró hacia ella, paso a paso, hasta que estuvo al alcance de su brazo. Entonces, con una piedra que había recogido antes, descargó su furia sobre él. Esto es por Fernando, esto es por todo lo que nos robaste. ¡Maldito seas, Andrés!, gritaba con cada golpe. Sus palabras estaban entrecortadas por los sollozos. La piedra golpeó su rostro una y otra vez. Andrés intentaba cubrirse, pero sus manos y brazos también fueron destrozados por la fuerza del golpe de Mila. Uno de sus brazos se partió con un crujido seco y su rostro, hundido por los golpes de la piedra, parecía una mueca de dolor y súplica a cada impacto. Andrés gritaba: «Perdón, perdóname, perdón». El eco de sus lamentos resonaba en la planicie, mezclándose con los sollozos desgarradores de Mila. Finalmente, agotada, soltó la piedra y cayó de rodillas frente a él. Andrés, aún arrodillado, la miró con sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Mila, con el rostro cubierto de lágrimas, lo observó de cerca. «Me lo quitaste todo. Fernando y yo teníamos planes. Tú lo destruiste todo», gritó golpeando el suelo con sus manos. Luego, su voz se quebró y apenas pudo susurrar: «Me lastimaste, pero yo te perdono». Mila
se derrumbó en llanto. Sus palabras estaban ahogadas por sus propios sollozos. Andrés la miró y por primera vez algo en su rostro cambió. Una calma desconocida pareció apoderarse de él, a pesar de tener el rostro destrozado. De sus labios escapó un suspiro largo y profundo. Gracias, gracias, Mila. Con movimientos lentos se quitó la soga que aún rodeaba su cuello. Gateó unos pasos, luego se levantó con torpeza, cojeando mientras se alejaba. Mila lo observó. Sus lágrimas caían sin control mientras Andrés, tambaleante, se perdía entre los hillos. Su figura se hizo cada vez más pequeña en la distancia hasta que finalmente desapareció. La noche cayó sobre la planicie, pero por primera vez en mucho tiempo, Mila sintió una calma extraña en su corazón. Andrés nunca volvió, y con el paso de los días, Mila supo que lo que había liberado, lo había liberado a ella también.